Inti, Xochitl tlemoyolitia totlacayotipa, Cueponi que mantlanesi, Cochi y Pantoyolo teotlactipa. El sol, flor que nace dentro de nosotros, abre sus pétalos al amanecer, duerme en nuestro corazón al anochecer. Es un pequeño poema dedicado al sol, porque los mexicanos somos el pueblo del sol, todos los pueblos originarios de nuestro país. Y bueno, tenemos el sol en diferentes manifestaciones. En este fragmento, en esta parte del programa, vamos a hablar sobre, retomando el tema, sobre la emergencia de la literatura en lenguas indígenas, que podríamos ubicarla en el siglo pasado, finales del siglo pasado, los últimos 15 o 20 años del siglo XX, y entonces lo que estamos presenciando en este siglo es el renacimiento de las lenguas originarias de México a través de la literatura en diferentes géneros. Que la apuesta debe ser que la literatura que se genera en las diferentes lenguas originarias de nuestro país forme parte de la literatura mexicana multilingüe del siglo XXI. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre este desafío que tenemos los escritores en lenguas indígenas desde tu experiencia en Chiapas? ¿Quiénes son los actuales escritores? Obviamente tú estás entre ellos. Sí, yo creo que tenemos varios problemas. Uno, el primero, yo creo que este país ha excluido a la creación indígena, y no es sino hasta finales del siglo y principios de este como se empieza a retomar. Pero seguimos viviendo un proceso bastante complicado, un proceso ¿de exclusión? De exclusión, pero también ahora de colonización nuevamente. Es decir, ¿qué está pasando con los escritores en lenguas indígenas? Sí hay una emergencia, sí, pero se sujetan a los cánones que establecen las instituciones. Por ejemplo, yo desde hace muchos años... ¿Te refieres, por ejemplo, a instituciones como la SOGEM, que es la Sociedad General de Escritores de México? Me refiero a Conaculta, me refiero a los programas de becas que se establecen, que van sujetando y que van canalizando, que van como cerrándole los caminos a la literatura indígena. Los escritores indígenas que son sujetos de apoyos, ¿qué pasa con ellos? Les van diciendo, sí escribe, pero bajo estos modelos. Estas asesorías, por ejemplo, que se dan para los escritores en lenguas indígenas y que hay que tratarlo y hay que abordarlo porque creo que no están permitiendo el desarrollo de una verdadera literatura desde las lenguas indígenas. Desde las raíces culturales, desde las formas propias de la expresión literaria. Es decir, ¿qué pasa? Hay asesores, hay tutores que no entienden nuestra forma de pensar. Exacto. ¿No han logrado penetrar al mundo, a la cosmovisión, a este mundo, digamos, del pueblo maya, del pueblo mije? Así es. Yo me atrevo a decir que parece que los escritores están haciendo artesanía literaria nuevamente. Es decir, hay que producir como quiere el consumidor. Exacto. Y yo creo que esa no es la literatura que nosotros queremos. Tenemos que recuperar. Los escritores indígenas tienen que realmente llenarse de mucho espíritu desde adentro. Dar la libertad de la espontaneidad, ¿no? Así es. Es decir, vamos a recuperar nuestras formas literarias, las expresiones estas profundas que yo hacía mención hace un rato. Es decir, que son las fuentes que son las fuentes primarias de nuestra literatura. Y yo sí cuestiono mucho esto de decir, no, tienes que escribir bajo la forma que yo quiero. Entonces no estamos hablando de un verdadero desarrollo literario. Estamos produciendo lo que los otros quieren escuchar de nosotros, ¿verdad? ¿No? Y es lo mismo que pasa entonces con la música. Así es. ¿No? Yo creo entonces que sí hay protagonistas. Habemos como que dos vertientes de escritores en lenguas indígenas. Aquellos que queremos recuperar desde nuestras formas expresivas, literarias, narrativas, poéticas, y aquellos que también como que ya le entraron al mercado, ¿no? ¿Sí? Aquellos que producen de acuerdo a como quiere el consumidor. ¿Sí? Y entonces estamos hablando de dos formas literarias, y ese es nuestro reto, superar, para que entonces, como bien plantea, decir, cómo nuestra literatura tiene que entrar en el contexto nacional, pero con sus formas, con esa, que es un trabajo que nos toca a los escritores, desde luego. Es un reto, un desafío. Sí, no podemos hablar de que vamos a entrar en el contexto literario si ni siquiera nos hemos preocupado por
encontrar y por estudiar y por analizar a fondo nuestras formas literarias, dónde está el ritmo, dónde está la musicalidad, dónde está la imagen literaria que nosotros queremos proyectar como escritores en lenguas indígenas. También hay un movimiento literario purépecha que se puede ver en poetas, en narradores, hay una novela purépecha. ¿Tú nos podrías compartir tu visión, tu mirada como parte de la cultura purépecha de Michoacán? Sí, coincido mucho con lo que acaba de decir Enrique, ¿no? Efectivamente me parece que a la gente se le ha metido en un cartabón y eso mata ese sentido creativo de entrada. Y es a partir justamente de no entender a profundidad lo que nuestros pueblos están queriendo decir, la forma de expresión de cada comunidad. Sin embargo, efectivamente también viendo lo que ha sido la panorámica de lo que se está gestando en nuestras regiones, yo veo, por ejemplo, que en Michoacán también se gestó el crear el concurso de cuento purépecha. Y a partir del cuento purépecha se fue hacia el cuento otomí, porque nosotros tenemos las 4 regiones, otomí, nahua, mazahua y purépecha, y entonces se generó el movimiento hacia las cuatro lenguas y de ahí saltó a espacios regionales. Entonces actualmente este concurso de cuento se hace entre varios estados de la República, los estados vecinos, está Querétaro, Hidalgo y bueno, sí, Pachuca, Hidalgo, Estado de México, sí. Son los estados que participan y que ya llevan una buena cantidad de años realizando este concurso, que ha permitido que la gente joven, eso a mí me parece maravilloso, que los jóvenes están creando cuentos nuevos. Sí, efectivamente hay ese reto que tenemos que enfrentar y librar para que nuestra literatura esté a la par con otras literaturas que se producen en el mundo. Por ejemplo, yo he visto como representante de esta Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas que los escritores todavía tienen mucho que dar a conocer de la tradición oral. La tradición oral no se ha explotado ni la cuarta parte. Tan sencillamente, en el caso de los mijes, hay muchos cuentos que se conservan en tradición oral, novelas, canciones, pero que no está plasmada en la, digamos, por escrito, como ejemplo. Y también el nivel de la literatura es muy importante porque producir una literatura para indígenas pues no es lo bueno ni lo malo. Lo efectivo es producir una literatura universal, una literatura para todos, porque la literatura de los pueblos indígenas tiene la misma calidad, porque está enlazado con todo el universo, con su entorno social, donde el indígena expresa que los animales, que las plantas hablan, que las piedras hablan, que el sol, que la luna, todo tiene un lenguaje, tiene un movimiento. Aunque en épocas anteriores estos lo hacían como en sentido peyorativo, efectivamente les pongo ejemplos, como es el caso de un tsunami que sucedió allá por Asia, donde los animales percibieron que ese fenómeno se acercaba, huyeron, corrieron a salvar sus vidas. Y el hombre, que se supone que es el más racional y más pensante, se quedó a esperar la muerte pasivamente. Entonces, allí es donde hay que entender que el agua, que el movimiento del aire, que el movimiento del viento, los árboles, montaña, el bosque, todo habla, todo tiene un lenguaje. Y si nosotros nos desconectamos con el entorno que tenemos, nos estamos empobreciendo nuestra cultura. Por eso es que es importante que todos los escritores en lenguas indígenas vengan a conocer todo ese acervo cultural, porque todos los pueblos indígenas tenemos literatura donde habla desde la creación del mundo, como el Popol Vuh, que es el único que se conoce, y sobre el mundo náhuatl, pero los 62 pueblos indígenas tienen igual su versión de cómo se crea el mundo.
de diferente manera. ¿Cómo se desarrolla el mundo? ¿Cómo es que antes hablaban abiertamente los animales, las plantas con el hombre? Y actualmente esos pueblos indígenas lo siguen haciendo con la parte ceremonial, cuando van al cerro, cuando van a las cuevas, cuando adoran a la siembra de la milpa y toda la cosecha, le piden permiso a la tierra para sembrar. Vamos a hacer un corte y regresamos para hacer los comentarios siguiendo esta charla, este diálogo. Vamos a pedirle a Rocío que nos interprete otro fragmento pequeño para acompañar este corte. Shan alegri que caima y tu guandos dio shan en seshashi que acá hipin vengarino kimiri curio castawari cuarcamber.